Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación política de España. Como se sabe, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta dirigida a la ciudadanía en la que señala ser víctima de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas, por lo que ha anunciado que se tomará unos días para reflexionar y decidir si continúa al frente del gobierno o renuncia. Para analizar este tema nos acompaña desde España Jesús Ángel Rojo, fundador y director de Distrito TV. Jesús Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros. Un gusto. Empecemos para contextualizar la situación política de España con el caso Koldo. A grandes rasgos, al parecer el caso Koldo sería la punta del iceberg de una trama de corrupción mucho mayor que estaría involucrando a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. ¿Podrías explicarnos en qué consiste, para empezar, el caso Koldo? Bueno, la trama Koldo es una trama que tiene su eje central en Ferraz, que es la sede del Partido Socialista, que afecta de lleno a Moncloa y tiene pues dos grandes guías. Una es José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, y luego el señor Santos Cerdá, actual secretario de Organización del Partido Socialista. Koldo es pues el ahijado tanto de Cerdá como de señor Ábalos. Esto es una trama que surge durante la pandemia, donde en España fue uno de los países que más lo sufrió, con la gente encerrada ilegalmente, según el Tribunal Constitucional. Pues el Partido Socialista presuntamente prepara una trama para sacar tajada. Teniendo presente en qué consiste el caso Koldo, quisiéramos saber en qué se relaciona el caso Koldo con Begoña Gómez, cómo está siendo involucrada. Bueno, el caso Koldo con Begoña Gómez son dos cosas que hay que explicar primero dónde se juntan, porque se juntan en el comisionista, el señor Aldama. El comisionista del caso Koldo, de toda esta trama donde están involucrados el ministro Torres, el ministro Marlaska, la ministra, la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Mengol, donde también tenemos a María Jesús Montero, la ministra de Finanzas. O sea, está involucrado prácticamente todo el gobierno de Sánchez. Y aquí, en toda esta trama, el caso Koldo, Ábalos, está ahí un señor, el señor Aldama, que es el comisionista del caso Koldo. ¿Quién era este comisionista? Este comisionista era el contacto de Begoña Gómez junto, por ejemplo, a Air Europa, que era una de las empresas que organizaba o patrocinaba eventos de Begoña Gómez. También hay que recordar que Europa estaba en quiebra técnica y que el comisionista gestionó o intermedió para recuperar una deuda que tenía con Venezuela de casi 200 millones de euros. Por eso le dieron 6.600.000 euros a Aldama. Aparte, Begoña Gómez se reunió junto al comisionista y el CEO de Air Europa en San Petersburgo, en una habitación en solitario, y luego durante el rescate que se hizo de la aerolínea, que nada más y nada menos el gobierno de Sánchez le dio 600 millones de euros, la señora Begoña Gómez se reunió en 2 o 3 ocasiones con el CEO de Air Europa. Todo esto en contacto con el comisionista del caso Koldo. Y además, la señora Begoña Gómez, ¿qué es lo que hacía? Pues ella, por ejemplo, era muy amiga del señor Barrabés. El señor Barrabés fue el que le gestionó, le organizó una cátedra la Complutense, por cierto, una cátedra donde ella no tiene titulación universitaria para ser la directora. Tras organizarle esa cátedra, pues las empresas, por ejemplo, del señor Barrabés, pasaron de facturar con el gobierno del Partido Popular 57.000 euros a facturar 20 millones de euros con el gobierno de Pedro Sánchez. Y se ha descubierto en algunos contratos que la señora Begoña Gómez hizo cartas de recomendación
para que las empresas del señor Barrabés se llevaran contratos públicos, incluso contratos públicos que ni siquiera cumplían las condiciones de adjudicación. ¿Qué es lo que sucede? Pues Begoña Gómez, desde esa cátedra de la Complutense, cogía y captaba fondos públicos que posteriormente daba a las empresas o obtenían las empresas, pero claro, esos fondos públicos se los daba el gobierno de España. De hecho, hay empresas de la señora Begoña Gómez donde participaba que han obtenido fondos públicos del gobierno de Pedro Sánchez. Todo esto, ¿dónde está involucrado? Pues en una supertrama de corrupción, de caso Koldo, sobre todo de tema de sobrecostes de productos sanitarios de la pandemia, y todo esto se une por medio del comisionista del caso Koldo y Begoña Gómez, que está metida claramente, o presuntamente, mejor dicho, en un caso de tráfico de influencias que utilizaba su posición de privilegio con el presidente del gobierno para obtener negocios para terceros que posteriormente pues, el marido le adjudicaba. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy claro. Por ejemplo, el señor Sánchez fue a Ghana y dio subvenciones para ayudar a Ghana. Posteriormente, Begoña Gómez iba con su empresa, se reunía con el embajador de Ghana y les decía que ahí se alcanzaban algún tipo de negocios con sus empresas. ¿Qué quiere decir? Esto lo dijo el embajador de Ghana. De hecho, ella se presentaba como la mujer del presidente y que incluso decía que era la oficina de la mujer del presidente, cosa que aquí ese organismo no existe en España. En definitiva, esto es un caso de nepotismo, de presunto tráfico de influencias sin precedentes. Imagínese usted la mujer del presidente Biden, pues negociando con empresas armamentísticas y luego posteriormente que el presidente Biden pues le dé un macrocontrato a una de esas empresas por recomendación de la mujer. Es un escándalo que no se ha visto nunca en una democracia occidental, es un escándalo pero sin precedentes y además todo alineado con un escándalo de corrupción que estamos hablando de casi 25.000 millones de euros que se pudieron gastar más en sobrecostes, en mordidas y en comisiones. E incluso hay que enlazar todavía más todo esto porque, por ejemplo, hemos dicho que Aldama era el comisionista del caso Koldo, era la persona de contacto de Begoña Gómez respecto a Europa y, por ejemplo, Air Europa pues, fue la empresa privilegiada también en la pandemia para traer las mascarillas cuando había, por ejemplo, contratos, ofertas mucho mejores como de Iberia. En definitiva, lo que estamos viendo es una señora que utiliza presuntamente su posición de poder, su posición de ser la mujer del presidente del gobierno. Ella se titulaba en su propio email como la conseguidora de fondos públicos. Claro, te conseguía los fondos públicos porque esos fondos públicos luego los adjudicaba a tu marido. Un escándalo sin precedentes. Claro, tenemos entendido que ella trabajaba para IE African Center, que fue patrocinado por una empresa llamada Wacalúa, que a su vez pertenece a Globalia, al igual que Air Europa, y que esta empresa patrocinó a la empresa en la que trabajaba Begoña Gómez, y luego el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate financiero millonario de Globalia, con lo cual se establecería pues, este conflicto de intereses. Ahora bien, con respecto a Víctor de Aldama, tenemos presente que está involucrado directamente en el caso Koldo, que está involucrado también en el tema de Globalia y además se les indica como estar involucrado en el llamado Delcy Gate, que sería pues cuando funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez recibieron de manera ilegal a esta miembro del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro y recibieron maletas. ¿Podrías explicarnos el Delcy Gate y cómo podría estar involucrada la dictadura venezolana en toda esta trama de corrupción? Bueno, voy a ir por partes porque es una trama complicada, ¿no? Aldama es el comisionista de Air Europa, ¿vale? Air Europa le contrata para conseguir que Maduro le pague a Europa una deuda de 200 millones de euros. Aldama también está metido junto a Europa y Begoña Gómez en los diferentes patrocinios y diferentes negocios.
Cuando se produce el famoso Delcy Gate, que viene la señora Delcy Rodríguez a España, la señora Delcy Rodríguez no podía aterrizar a España porque lo tenían prohibido, no podía estar en el espacio Schengen. Cuando llega la señora Rodríguez, viene a recibirla al aeropuerto, atención, no funcionarios públicos, policía y guardia civil que estaban prevaricando, entre ellos un comandante de la Guardia Civil, que por cierto está imputado por el caso Mascarillas y que fue premiado luego por la Embajada de Venezuela, premiado por Marlaska, que también, el ministro de Interior también está salpicado por el caso Mascarillas, sino que estaba también Coldo y estaba el ministro de Fomento, que es el señor José Luis Ábalos. Curiosamente, haciendo un acto de prevaricación sin precedentes, que ahora de nuevo el caso está en los tribunales porque estaba parado, lo que vemos es que curiosamente, después de entrar una serie de 40 maletas en las cuales, pues a saber lo que podía llevar, se habla que se llevaba oro, que se llevaba drogas, presuntamente, o llevaba dinero, pero curiosamente, nada más venir la señora Delcy Rodríguez, Air Europa recibe un pago de Venezuela de 200 millones de euros. Lo que quiere decir que, claro, para que tú recibas 200 millones de euros, está el señor Aldama como comisionista, hay que recordar que está el señor Zapatero, que es el embajador de Venezuela, el de la narcodictadura, que fue presidente del gobierno de España, y es la mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez, y entre medias pues hay un claro enlace que puede ser presuntamente la mujer del presidente del gobierno. En definitiva, estamos hablando de un escándalo sin precedentes en dejar pasar a España a una señora que está acusada de narcotráfico, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tenía prohibida su entrada en España, todo para recibir una suma macromillonaria de 200 millones, por cierto, que recibe Air Europa, que es la misma empresa que posteriormente recibe un rescate de más de 600 millones del gobierno de España. Y mientras ese rescate se está realizando, se está estudiando, la señora Begoña Gómez se reúne 2 veces con el CEO de Air Europa, el señor Hidalgo. Por cierto, el mismo CEO de Europa que era el que patrocinaba sus eventos. O sea, sé que tenía una condición clara de favorecer al señor Hidalgo. ¿Esto qué supone? Pues que luego Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, sabiendo que su mujer es patrocinada por el gobierno, es patrocinada por esta empresa y coger y no estar en ese Consejo de Ministros como marca la ley, estuvo en el Consejo de Ministros, aprobó ese macro rescate de una empresa que estaba totalmente en ruinas. Y además, una cosa muy importante, este rescate lo dividió en partes para que no pudiera tener el control de Europa, porque ese dinero venía de Europa en parte. No sé si me he explicado muy bien. Además, hay que decir que Begoña Gómez también está denunciada ante la Fiscalía Europea precisamente por un tema como este. En definitiva, aquí estamos hablando de millones y millones que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando sin ningún control a empresas que marca con el dedo, indica su mujer, y esto, pues lógicamente, tiene que terminar pues en un juicio que marque pues verdaderamente lo que ha pasado, porque no solo hay indicios, sino que hay pruebas muy claras. Aquí en España hay un delito que es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias es, por ejemplo, cuando tienes un... disculpa. Sí. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con 2 temas bastante relevantes? Es el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también la carta en sí misma de Pedro Sánchez y las posibilidades de que renuncie o que sea todo esto un teatro.